¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Dicen buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciados. Todo bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las actividades en la plataforma, documentos, si estamos debiendo en la institución, también tenemos que acercarnos a entregar lo más pronto posible, ¿no? Y pues tratemos de estar al día en las pensiones, por favor, ¿sí? Para que no exista ningún Buenas tardes. contratiempo, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, chicos, bueno, tengo una indicación, sí, una indicación general, ¿no? Bueno, es una noticia. ¿Qué noticia quieren escuchar? ¿La buena o la mala? La buena, primero. La mala. La mala, buena. Hola, licenciado. La mala mala. para ponernos. ¿Serio? Para ponernos tristes, muy bien. La mala es que no vamos a tener ciudadanía el día de hoy, solamente vamos a tener historia, ¿sí? Porque, bueno, tenemos algunos eventos en el colegio y tengo que acercarme a la institución, ¿sí? Entonces, es decir, no vamos a tener ciudadanía. Esa vendría a ser la mala. ¿Cuál es la buena? La buena es que van a tener un trabajito para realizar. ¿Qué les parece? Trabajo para realizar. Muy bien. Muy bueno. Ya, muy bien, excelente. Bueno, pensaba, bueno, en este caso, verificar si mejor ese tiempo lo van a destinar para la plataforma, ¿sí? Y esperando de que ustedes tengan un buen comportamiento en esa hora, no pensaba dejarles un trabajo. Ahora, si el día de hoy no hay ningún contratiempo, tuvieron un excelente comportamiento, el tiempo que teníamos de ciudadanía, entonces, en ese caso, no va a haber ninguna actividad, ningún deber. Ahora, si la próxima semana me dicen, ¿sabe qué, profe? Su curso se ha portado muy mal, van a tener una prueba conmigo. ¿Les parece bien? ¿Ya? Sí, entonces, para que sea clarito como el agua desde el primer día, ¿no? Entonces, no les voy a dejar ninguna actividad esperando que se comporten muy bien, ¿ok? No solamente conmigo, sino con las materias que van a tener después, ¿no? Y de aquí, en este caso, nos volvemos a encontrar la siguiente semana, ¿ya? Bien, esa era la indicación, por favor, ¿ok? Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido de historia. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de una de las civilizaciones que más aportaciones nos han dado en la actualidad, ¿no? La anterior semana nosotros revisábamos un poquito acerca de la civilización de Mesopotamia. La pregunta es, ¿qué significaba el término Mesopotamia? ¿Se acuerdan? Región en Irán. Ya, casi, casi, pero no. ¿Qué significa el término Mesopotamia? Significaba tierra entre dos ríos. Ya, tierra entre dos ríos. Muy bien. Particularmente destacan por sus dos ríos principales, ¿no? ¿Cómo se llamaban sus ríos? Era Tigres Tigris. y Éufrates. Tigres Ya, muy y bien. ¿Cómo se Éufrates. llamaban sus ríos? Tigres y Éufrates. Tigres y Éufrates. Tigris y Y Éufrates. Éufrates. Muy bien. ¿Cuál de los dos ríos era el más grande? Éufrates. El Éufrates. Éufrates. El Éufrates. Muy bien, excelente, ¿no? Particularmente fueron gracias a estos dos ríos que tuvieron pues un crecimiento sumamente avanzado, el caso de Mesopotamia, ¿no? El día de hoy también vamos a revisar una de las culturas más grandes de la antigüedad, ¿no? Además de ello, de sus aportaciones, de sus actividades políticas, del comercio y de sus obras de arquitectura que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? La civilización china, sí, que es una de las grandes culturas que nos dieron bastantes aportaciones, ¿no? Una de ellas también podemos observar en las imágenes, en este caso, que tiene un nombre significativo, ¿sí? ¿Cómo se llama este monumento arquitectónico de los chinos? La muralla china. La muralla china.
La Gran Muralla China. Excelente. La pregunta del millón. ¿Será que se puede ver desde el espacio la Gran Muralla? Sí. No. No, No. no creo. ¿Sí, no? Sí se ve, sí No. se ve. Excelente, muy bien. Sí De se ve. hecho, sí se logra directamente observar desde el espacio. Entonces, son unas construcciones sumamente grandes, ¿no? Muy bien. La civilización china. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía Gualoto, por favor? Leo, buenas tardes, licenciado. ¿Leo esto? Buenas tardes, sí, por favor, ayúdeme en la lectura. La civilización china. La civilización china surgió en las cercanías del río Amarillo y del río Azul, en la era que se denominaba Teolítico, específicamente entre los años 7000 y 2000 antes de Cristo. El territorio resultó muy fértil y rico en recursos naturales, permitiéndole a su población progresar a un ritmo acelerado, logrando hacerse un nombre en la historia universal. Conozcamos un poco más sobre las costumbres y tradiciones de China. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que la civilización china también tuvo un gran desarrollo gracias a que se ubicaron cercanos a ríos importantes, ¿no? En el caso de la civilización china fue el río Amarillo y el río Azul, o el Huanghe o el Yangtze-Kiang, que también se le conoce, ¿no? Que prácticamente tuvo un aparecimiento de los 7000 a los 2000 años antes de Cristo, ¿no? Las costumbres, las tradiciones prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de la Gran Muralla China y además de ello también tenemos imágenes que representan el Palacio Imperial, ¿no? Muy bien, vamos a su ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Sofía Gómez, por favor. Señorita Sofía. Corazón palpitante. Perdón, profe, justo ahorita no puedo leer porque estoy mal de la garganta. Ya, muy bien. Señorita Gladys Omaira, por favor. Claro, muy bien. Ya, muy bien. La Por civilización, la civilización china se encuentra a este del continente de Asia, entre las cercanías de los ríos Amarillo y Hong Kong y Azul, ¿cómo se lee? Yangtze-Kiang. Yangtze-Kiang, Qinghai. Estos dos ríos dividían al país en diferentes regiones, pero gracias a vías fluviales, la cultura siguió en desarrollo. Gracias. Ya, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no? Que en base a las imágenes tenemos la ubicación, en este caso, de la civilización china, ¿no? Tenemos, en este caso, en ciudades como Beijing, Shanghái, Chongqing, Guangzhou, que prácticamente sí, eran los sitios en donde antiguamente estaba esta gran civilización, ¿no? Además de ello, también podemos observar sus dos ríos importantes, el Huanghe y el Yangtze-Kiang. Vamos a hablar directamente de las formas de gobierno que tenían pues la civilización china, ¿no? Y de hecho se manejaban directamente en dinastías. Ahora, vamos a determinar las más importantes en la etapa antigua. Dinastía Xia, de 2100 a 1600 a.C., fue la primera dinastía que tuvo lugar, en este caso, con la ubicación cercana al río Amarillo, ¿no? La dinastía Shang, de 1600 a 1100 antes de Cristo, prácticamente tuvo una duración de 1600 a 1100 y se caracterizó esta etapa por utilizar lo que son los caparazones de la tortuga y los omóplatos del buey con fines de adivinación, ¿no? La dinastía Zhou prácticamente
abarcó entre los años 1050 y 256 antes de Cristo, ¿no? Prácticamente la característica de esta dinastía fue que los territorios se organizaron en estados y provincias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en la partecita de aquí, observamos cómo se vestían los emperadores de estas dinastías, ¿sí? Aquí podemos observar, ¿no? Los trajes sumamente grandes, sumamente decorativos, con colores sumamente grandes, por decirlo así, ¿no? Un color amarillo, un color azul, que prácticamente detallaban la importancia de estos emperadores, ¿no? Ahora vamos a determinar el crecimiento dentro de la etapa imperial. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Cristian Eduardo, por favor. Ya, listo, licenciado. Etapa imperial. Dinastía Qing 221 al 2006 a.C. Abarcó desde el 221 a 206 a.C. A partir de esta distancia, China se convirtió en un imperio, convirtiéndose en un pueblo mucho más unido y fuerte. Se mejoró el sistema de escritura y la arqueología. Dinastía Han, 206-220 a.C. Se extendió desde el año 206 a.C. hasta el año 220 a.C. y hubo un progreso enorme en la parte comercial, así como también industrial y agrícola. Dinastía Sui, 581-618 a.C. Duró desde el año 581 a.C. hasta el 618 y se caracteriza por el retorno el país hacia como consolidar y de poder. Se siguió ampliando en la construcción de la Gran Muralla China. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, por ejemplo, acá podemos hablar de la dinastía Qing, ¿no? Que prácticamente el territorio en esta dinastía se unificó más y además de ello se fortaleció el sistema de escritura y el estudio de la arqueología, ¿no? Dentro de la dinastía Han, prácticamente, el gran aporte que tuvieron ellos fue el crecimiento, en este caso, del comercio, ¿no? Y dentro de la dinastía Shui de 581 al 618 después de Cristo, prácticamente se dieron lo que son reformas en el poder, reformas en el país, y además de ello se amplió la construcción de la Gran Muralla China, ¿no? Miren, la representación en este caso de los emperadores, y además de ello, del lado izquierdo tenemos lo que es el ejército de terracota, que prácticamente eran construcciones, ¿sí? En base a las representaciones tanto del ejército como de los emperadores, ¿no? Es una de las obras de arqueología que prácticamente detallan de estas culturas, ¿no? Otra de las culturas bastante imponentes, hablando de la dinastía Tang, que prácticamente tuvo un crecimiento cultural entre los años 618 y 907. La dinastía Song, que prácticamente tuvo un comercio sumamente desarrollado y tomó su capital en Kaifeng, ¿no? La dinastía Yuan, que prácticamente estuvo entre los años 1234-1368, en donde prácticamente podemos determinar que estuvo, en este caso, conquistado y controlado por el Imperio Mongol, y que ese imperio prácticamente estaba a la cabeza su líder conocido como Genghis Khan, ¿no? Que fue directamente uno de los conquistadores más grandes de aquella época y eventualmente tuvo el control de esos territorios y eso ocasionó pues una inestabilidad política económica, ¿no? Hablamos también de la dinastía Ming, que prácticamente aquí la característica propia fue que la navegación mejoró, se aplicó un sistema monetario. La dinastía Qing prácticamente es caracterizado por las guerras, en este caso contra Japón, las guerras del opio, en donde eventualmente pues lograron establecer lo que es una delimitación de su territorio, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo es la organización política de la civilización china. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Adriana Alexandra, por favor.
Señorita Adriana Alexandra Chicaiza. Yo le hice. No, no estamos, sin nota, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Abigail, por favor? Ya le hice. Organización política de la civilización china. Sí, por favor. La organización política de la civilización china se caracterizó por las dinastías que estaban dominadas por emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio, y este era sucedido por un heredero, generalmente su primogénito varón. Muy bien, excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente, ¿no? Podemos determinar, ¿sí? Que la forma en cómo dominaban, en este caso, los emperadores estaba en base a las dinastías, ¿no? Y pues, obviamente, a raíz de su muerte o antes de su muerte, prácticamente elegían, pues, a su primogénito varón como el líder, en este caso, del imperio, ¿no? Tenemos lo que es una imagen en donde nos habla cómo particularmente estaba organizado, ¿no? Siempre a la cabeza se encontraba el emperador, después se encontraba la nobleza, la burocracia, campesinos, comerciantes, artesanos, y finalmente encontrábamos a los esclavos, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a determinar cómo estaba la organización política. ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilmer Alexander, por favor? Ok, le hice ahorita. Luego se organizaciones políticas de la civilización china. Luego se instauró la burocracia china, de luego, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que encargaba a funcionarios públicos. Además, durante la dinastía, quien se crearon las leyes que daban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, lo cual dejaban al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Muy bien, excelente, muchísimas gracias ahora, ¿no? Particularmente podemos determinar, ¿sí? Que todo estaba directamente en control del emperador, ¿no? Y dentro de la dinastía Qing prácticamente se crearon leyes que respaldaban la propiedad privada, ¿no? Bajo un sistema de igualdad para todos, en donde prácticamente el gobierno chino se encargaba de la administración, ¿no? Aquí también tenemos una característica propia que se implementó lo que es un sistema de pago de impuestos. También establecieron lo que son leyes en donde eventualmente permitía, en este caso, mejorar lo que son la convivencia, establecer lo que son convenios en donde no existieran conflictos, y además de ello, cuando existían lo que son luchas, en este caso, practicaban lo que son las normativas de las leyes, y además de ello, el emperador en este caso tenía la potestad de intervenir, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo estaba la organización social. Aquí tenemos siempre, en la pirámide encontrábamos pues el emperador, ¿no? Quien era el que ocupaba el primer lugar de la pirámide social, y aquí era considerado que tenía un origen divino, ¿no? La aristocracia, que prácticamente estaba conformada por terratenientes, jefes militares, y el tercer nivel que prácticamente podíamos encontrar, ¿no? Jueces, gobernadores, policías, supervisores, recaudadores de impuestos en general, ¿no? Y después, en el cuarto peldaño, prácticamente tenemos campesinos que se dedicaban directamente al campo, a los cultivos. Aquí también tenemos, por último, a los esclavos, ¿no? Que generalmente eran prisioneros de guerra. Vamos a la economía. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Michelle Verónica, por favor. Buenas tardes, Lison. Buenas tardes. La economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura, cultivando principalmente arroz en el río.
Yangtze y luego domesticando animales de carga, con los que transportaban los productos hacia las ciudades vecinas, indicando el comercio de aquellos tiempos con, ay, perdón, con el trueque como sistema de beneficio. Posteriormente se comienza a desarrollar la metalurgia en la edad de los metales para crear armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y otras tareas caseras. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, podemos determinar que la economía, sí, la actividad más importante que tenían los chinos era la agricultura, ¿no? Cultivando en este caso lo que es el arroz. Por ejemplo, nosotros consumimos arroz aquí en el Ecuador. Sí. Sí. Sí, Excelente, muy bien. ¿Cuántas veces consumimos al día? todos los días. 7 2 veces. veces. Depende, ¿no? 3 2, veces. 3 veces al día, ¿no? Muy bien. Prácticamente, pues, tiene un origen en esta civilización y particularmente lo cultivaban cercano al río Yangtze, ¿no? Muy bien. Aquí también podemos verificar, sí, que prácticamente existía el comercio, pero en forma de el trueque, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el trueque? Intercambio de cosas. Intercambio de productos, muy bien, excelente, ¿no? Y que servían directamente como formas de comercio. También podemos verificar que con el pasar del tiempo empezaron a trabajar en la metalurgia, empezaron directamente a crear armas, herramientas para mejorar pues las actividades en la agricultura, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo poco a poco fueron dándose el mejoramiento del comercio y además de ello de otras actividades importantes, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor Carlos Oscar, por favor. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Los materiales provenían de la minería que se desarrolló en los yacimientos cercanos donde se explotaban minerales importantes como el hierro, cobre, el oro, plomo, y por otro lado se fue desarrollando las artes que se utilizaban en el comercio, por ejemplo, en la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, los cuales llegaron a extenderse por todo el territorio denominado por los chinos y hasta el mundo a orillas del Mediterráneo. Ya, muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá prácticamente podemos determinar, ¿no? Que empezaron a trabajar materiales importantes como el hierro, el cobre, el oro y el plomo, ¿no? También podemos identificar que lograron trabajar en la creación de objetos de porcelana, de cerámica y de seda, ¿no? Que generalmente también lograban comercializar con algunos pueblos que estaban a orillas del Mediterráneo, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue el crecimiento de la religión china. Me ayuda, por favor, en la lectura. La señorita o el señor. Me ayuda, por favor, el señor Armando Marcelo. ¿Estamos ahí? Dicen buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Religión. El sistema religioso chino no fue para nada parecido de las culturas occidentales y nunca ha sido su fuerte, ya que se han regido principalmente por la filosofía, como el confucianismo, que ha tenido gran impacto en la cultura china hasta el día de hoy. Además, cree en el taoísmo y budismo, las cuales también se han llegado a considerar más ideas filosóficas en cualquier otras cosa. Filosófica, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, acá, la religión que tienen los chinos prácticamente son consideradas como corrientes filosóficas, ¿no?
y pues se mantienen en dos corrientes, el taoísmo y el budismo en general, ¿no? Que prácticamente establecen lo que son conductas o formas de vida, ¿no? Por ende, en este caso y hasta el día de hoy, los chinos no son muy apegados a la religión. ¿Por qué? Porque ellos consideran que cualquier religión que uno tome siempre va a llegar al mismo punto. ¿Cuál es el mismo punto? La iluminación o la felicidad del alma, ¿sí? Y por ende, obviamente, mantienen estas corrientes religiosas, en este caso, más filosóficas que eventualmente más prácticas, ¿no? Entonces, eventualmente mantienen ese pensamiento y destacan en representantes como Buda, ¿sí? Que prácticamente es una de las personas en donde se cataloga que prácticamente encontró la felicidad por directamente librarse, en este caso, de las ataduras de la sociedad, se encontró la felicidad y la paz mental, ¿no? Entonces, prácticamente son corrientes en donde te establecen formas y conductas de vida, ¿no? Ahora, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva el señor o señorita. La señorita Daisy Zulema, por favor. Ya, profe, ya le... Ahora sí. Los chinos creían más en las fuerzas de la naturaleza en vez de algunas divinidad en especial, por lo que creían en el cielo y en los distintos elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire. Además, la adoración a los antepasados formaban parte de su cultura. Por eso miles de familias adoraban a sus, miles de familias oraban por sus antepasados y otra vez una especie de rito obligatorio. Muy bien, excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en la religión, obviamente mantenían una religión politeísta, ¿no? Adoraban pues a diferentes dioses y además de ello con representaciones en la naturaleza, ¿no? Y además de ello, la religión o los ritos o las cosmovisiones prácticamente tenían que realizarlas, era una actividad sumamente obligatoria, ¿no? Miren, por ejemplo, acá vamos a hablar de los grandes monumentos que los chinos nos han dejado hasta el día de hoy. La Gran Muralla China. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Délida Guadalupe, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Bueno, monumentos de los chinos, ¿verdad? Sí, por favor. Los chinos llevaban a cabo varias edificaciones importantes que se han mantenido hasta nuestros días. Entre estas edificaciones podemos mencionar las siguientes. La Gran Muralla China fue construida principalmente como un fortificación, sí, y luego se les dio la forma de una muralla protectora para toda la región norte, frontera con Mongolia y Manchuria, para resistir a los ataques de estos pueblos, ya que constantemente recibían ataques de los mongoles. Se calculaba que tienen aproximadamente unos 7,000 kilómetros de largo, pasando por varias provincias de China. Excelente, señorita, muchísimas gracias, Díez. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá la Gran Muralla China, que prácticamente, ¿no?, fue construida como una fortificación, ¿no?, especialmente para los ataques o para detener los ataques de los mongoles, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá se calcula que tiene más de 7,000 kilómetros de largo, pasando por varias provincias de China, ¿no? Excelente. Otro de los monumentos, el mausoleo de Qin Shi Huang. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura?
La señorita Génesis Denise, por favor. Ok, Licey. Monumento de los chinos. Mausoleo de Qin Shi Huang. Juan o Juan, no sé. Es el recinto donde el emperador Qin edificó su tumba y la de su familia junto a otras 400 tumbas más, además del impresionante ejército de terracota que mandó construir durante su gobierno. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Bien, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, en las imágenes podemos observar, ¿no? La construcción en cerámica, en barro, sí, las construcciones del ejército, ¿no? Algunos de ellos obviamente tienen todavía sus rostros, sus armaduras, las armas, sí, inclusive destacan la representación de algunos animales, ¿no? Y en la imagen que tenemos justamente en el centro detalla directamente el sitio en donde reposan los restos del emperador de la dinastía Qing, ¿no? Entonces es uno de los monumentos más importantes que los chinos nos han dejado, ¿no? Las pagodas, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita, me ayuda por favor la señorita Gladys Norma, por favor. Bien, gracias. Ya le doy. Pagodas. Estos son los edificios de varios pisos con techos superpuestos uno encima de otro. Estos fueron construidos especialmente con fines religiosos. Especialmente como parte del budismo. Es por eso que se puede ver en la mayoría de estos templos dedicados al budismo, una religión con orígenes provenientes de la cultura hindú. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Por ejemplo, en ese caso nosotros podemos evidenciar, ¿no? Miren, edificios sumamente amplios, sumamente grandes, pero con una forma arquitectónica muy diferente, ¿no? Tienen levantadas sus puntas en cada esquina y además de ello también tienen los colores sumamente llamativos, ¿no? ¿Qué colores podemos observar en estas imágenes? Ver, colores café. Color naranja. Café. Plomos, color café están ahí. Color gris. Rojo. Excelente, muy bien. También podemos encontrar un color café, gris, anaranjado, ¿no? Que particularmente existen en la mayoría de las ciudades chinas, ¿no? ¿En qué otra cultura también podemos observar estas construcciones? En Mongolia también debe de ser algo parecido. La cultura hindú. Excelente, muy bien. Podemos encontrar en esos territorios también otra de las grandes culturas que nos dejaron algunas aportaciones similares son las pagodas, que son similares a la que tienen la civilización de la India, ¿no? Otras aportaciones, como ustedes saben, la brújula, el papel, sí, que hasta el día de hoy seguimos utilizando, ¿no? Por ejemplo, la brújula, ¿seguimos utilizando o ya no? Sí. Hasta el día de hoy, muy bien, el papel de igual manera, también podemos verificar, ¿no? La imprenta, la pólvora, lo que es el trabajo en la seda, en la porcelana, ¿sí? Que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, además de estas aportaciones tenemos la creación de paraguas, el ábaco, el dominó, y bueno, pues tenemos algunas herramientas que prácticamente las seguimos utilizando, ¿no?
Hasta el día de hoy nosotros podemos atribuir que una de las culturas que más aportaciones nos dieron, tanto en las obras de arquitectura, en las organizaciones políticas, organizaciones administrativas, y además de ello, las aportaciones, en este caso de la escritura, hablamos de la pólvora, hablamos de la imprenta, de la brújula, generalmente son instrumentos que hasta el día de hoy seguimos utilizando, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No dice. No. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor.